Bienvenidos a Unidos por la Seguridad, el informativo con las noticias del Ministerio de Defensa y de nuestra fuerza pública. A través de una alocución en el Palacio de Nariño, el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, nombró como nuevo ministro de Defensa a quien fuera su secretario general, el doctor Juan Carlos Pinzón, considerado el más idóneo para ocupar la cartera de Defensa. Estas sus palabras. El doctor Juan Carlos Pinzón nació y creció en los cuarteles, hijo de militar, casado con hija de militar, y es tal vez una de las personas que más conoce a nuestras Fuerzas Armadas, que más conoce a nuestro ejército, que más conoce a nuestra Fuerza Aérea, que más conoce a nuestra Armada, que más conoce a nuestra Policía. Ha sido una persona leal, muy cercana a mí personalmente desde hace mucho tiempo. Fue mi secretario privado del Ministerio de Hacienda, luego le sirvió al país como representante en el Banco Mundial, hizo una maestría muy importante en la Universidad de Princeton, fue un gran viceministro de Defensa, y tal vez no existe una persona más preparada y más capacitada para asumir el Ministerio de Defensa en este momento que el doctor Juan Carlos Pinzón. El nuevo ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, se dirigió al presidente y a los colombianos para reconocer la responsabilidad a la que se enfrenta y expresar su compromiso con el gobierno, las fuerzas y el país. Presidente, muy amable, muchas gracias. Quiero, en primer lugar, expresarle mi profundo agradecimiento por esta designación. Entiendo la responsabilidad histórica, entiendo el deber que hoy tengo con su gobierno, con Colombia. No hay honor más grande para un colombiano que servir al lado de los soldados y policías de la patria, y ese honor usted hoy me lo ha dado. Me ha dado la oportunidad además, presidente, de continuar el trabajo de un gran colombiano, como usted lo acaba de describir, que es el doctor Rodrigo Rivera. Vamos a trabajar con prudencia, con humildad, con mucha empatía, buscando trabajar en equipo, no solo dentro de las fuerzas militares y la Policía Nacional, sino con el resto del gobierno y el resto del Estado, que es fundamental en esta etapa. Pero vamos a trabajar también con mucha firmeza y con mucha decisión. Este es un momento especial para el país, presidente. A las Fuerzas Armadas les demandaré actitud ética y disciplina, y con el país me comprometo, y con usted, señor presidente, a trabajar con total entusiasmo, sin descanso, con los sacrificios que sean necesarios para poder tratar de aportarle al país en un momento tan especial como este, presidente. El nuevo ministro de Defensa, el doctor Juan Carlos Pinzón, y quien tiene el trabajo de continuar con la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad, posee una hoja de vida brillante y el conocimiento a profundidad del sector de la defensa. Veamos su perfil. El nuevo ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, es administrador de empresas y máster en economía de la Universidad Javeriana. También tiene un máster en políticas públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Viene de desempeñarse como secretario general de la Presidencia de la República y cuenta además con un posgrado en estudios estratégicos y relaciones internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Cursó el programa de Ciencia y Tecnología en la Escuela Kennedy de la Universidad de Howard. Ha ocupado cargos directivos en la Federación Nacional de Cafeteros, Asobancarga, Citibank, el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Ha sido también docente de Deuda Pública y Política Económica de la Universidad de los Andes y de Macroeconomía de la Universidad Javeriana. Entre 2006 y 2009, se desempeñó como viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación, liderando el diseño de la política de consolidación de la seguridad democrática y la ejecución del impuesto al patrimonio.
Durante este periodo, contribuyó a estructurar la modernización de la capacidad de operaciones especiales y de inteligencia de las Fuerzas Armadas, así como los programas de bienestar y la reforma a la educación de las mismas. Su vasta experiencia como funcionario público, el conocimiento que tiene de las fuerzas y su excelente preparación lo hacen el hombre idóneo para ocupar esta cartera. El ministro Rodrigo Rivera fue despedido por el presidente Santos con todos los elogios y el reconocimiento por su trabajo durante este año frente a la cartera de defensa, no sin antes destacar su integridad y reconocer su lealtad. El doctor Rivera ha sido un gran colombiano, es un gran colombiano y seguirá siendo un gran colombiano. Su carta de renuncia resume una labor realmente excepcional. Él dice, y lo cito, que ha actuado con responsabilidad, devoción y entrega total. Y yo doy fe que así ha sido. Y esa devoción, esa responsabilidad y esa entrega total han dado unos grandes resultados. Usted, doctor Rodrigo Rivera, puede decir y puede contarle a sus nietos que fue el ministro de Defensa que dio de baja tal vez a una de las personas que durante toda nuestra historia ha sido las más buscadas y las más odiadas, como fue ese símbolo de terrorismo, el alias Mono Jojoy. Durante su ministerio se dio también de baja a quien en ese momento simbolizaba el terror de las bandas criminales, el llamado asesino de asesinos, alias Cuchillo. Y como usted bien lo señala en su carta, los resultados contra los grupos terroristas y los grupos criminales han sido contundentes. Pero más allá de los resultados, lo que usted demostró en estos 13 meses de gobierno fue su talante. Lo demostró una vez más, porque el país se lo conocía cuando usted ocupó, por ejemplo, la presidencia de la Cámara de Representantes. Usted ha sido una persona íntegra, una persona honesta, una persona con carácter. Esas virtudes lo hacen usted un gran ser humano y un gran colombiano, y garantizan también que usted continuará prestándole grandes servicios al país. Por eso yo le voy a solicitar que me acepte ser mi embajador ante la Unión Europea. Esa embajada es una de las embajadas más importantes que tiene el país, y no solamente es embajador ante toda la Unión Europea, sino ante el Reino de Bélgica, y también representa a Colombia ante la OTAN. A usted, doctor Rodrigo, le deseo buen viento y buena mar, y quiero también agradecerle muy especialmente algo que dice mucho de su carácter: su lealtad. La forma tan leal como usted ha obrado desde que yo lo conocí, y sobre todo en estos últimos tiempos como ministro de Defensa, también dice mucho de usted como persona, y por eso se lo agradezco de todo corazón. A continuación, aparte de la entrevista que el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, concedió al periodista Javier Flores sobre el balance de su gestión frente al ministerio. Señor ministro, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Ministro, para comenzar esta entrevista, quiero plantearle una inquietud. Dentro de pocas semanas
El país va a recordar que hace un año fue abatido en una operación de las Fuerzas Armadas el que el presidente Santos llamó el símbolo del terror de las FARC, alias el Mono Jojoy. Un año después, ¿qué se puede contar, qué se puede decir, qué ha significado para el país el Mono Jojoy abatido por las Fuerzas Armadas? Bueno, significó la caída del máximo símbolo de la arrogancia terrorista de las FARC, un hombre que había causado demasiado daño a miles de compatriotas, con atentados en ciudades, en campos, no solamente contra la fuerza pública, sino contra la población civil. También significó la afectación de una estructura de mando y control muy fuerte en las FARC, y también, hay que reconocerlo, el hecho de que más de 1000 terroristas que estaban cuidando a alias el Mono Jojoy se vieran de la noche a la mañana un poco desubicados, en desbandada. Muchos de ellos se han desmovilizado, pero otros se han regado por esa geografía del oriente del país, tratando de cometer distintos actos delictivos, actos terroristas contra infraestructura, contra algunos medios de transporte o extorsión contra la población civil. Claro, el bloque oriental de las FARC, ¿cómo se encuentra después de que el Mono Jojoy fue abatido, un año después? Evidentemente el gran eje aglutinador de ese bloque oriental era el Mono Jojoy. Las FARC han tratado de recomponer sus cuadros, sus estructuras, pero la fuerza pública, fuerzas militares y de policía están a la ofensiva en esa zona, fundamentalmente con el esfuerzo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Hay resultados, hay combates, hay una afectación muy fuerte del enemigo narcoterrorista en esa zona de nuestro país, y gran cantidad de desmovilizaciones y capturas se han producido, además de las bajas en combate durante los últimos 12 meses. Uno de los puntos clave en este tipo de operaciones, como la Operación Sodoma, ha sido ese trabajo conjunto de las fuerzas militares, la Policía Nacional y otros organismos de inteligencia como el DAS, que han trabajado también en algunas de estas operaciones contra jefes guerrilleros, narcoterroristas. ¿Qué se puede decir de este nuevo modelo de operación conjunta? ¿Realmente es el que ha cambiado la ecuación de la confrontación en el país? Bueno, ha sido muy clave. Para que los televidentes tengan una clara noción de lo que ha sido la afectación a las FARC en el último año, el primer año del gobierno del presidente Santos, le doy algunas cifras. Cuando empezamos el gobierno, los estimativos de inteligencia hablaban de unos 9.000 hombres en armas de la organización terrorista de las FARC. De ellos hemos neutralizado alrededor de 3.500 en estos 12 meses. 1.600 de ellos desmovilizados, que nos están dando gran cantidad de información y lanzan un mensaje de que hay otro camino, hay una segunda oportunidad. La desmovilización es una salida para ellos personalmente, pero también para las comunidades afectadas por el daño delictivo que cometían. Unos 1.400 que han sido capturados y el resto dados de baja en combate. Algo similar ha ocurrido con el ELN, en una proporción menor, pero han sido neutralizados alrededor de 500 bandidos del ELN. Y si usted compara eso con las bandas criminales, ve también una tarea muy importante de nuestra fuerza pública contra estos grupos que esencialmente son narcotraficantes. A las bandas criminales, entre capturas y sometimiento a la justicia y muertos en combate con la fuerza pública, han sido neutralizados unos 3.700 durante esos primeros 12 meses del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y eso es el resultado, tanto en el caso de las FARC y el ELN como en el caso de las bandas criminales, del esfuerzo conjunto y coordinado de fuerzas militares y de policía. En particular, quiero subrayar el tema de las BACRIM, porque a las bandas criminales, hasta comienzos de este año, solamente se le combatía con esfuerzo policial. Y solo en caso de que la policía pidiera ayuda militar, entraban las fuerzas militares a cooperar. A partir de este año, con las operaciones Troya, en el Caribe, en el Pacífico, la que ahora estamos disponiendo en el sur del Chocó, hemos ordenado que toda la fuerza pública, fuerzas militares y de policía concurran con la Fiscalía para enfrentar con un esfuerzo de máxima coordinación e intensidad el desafío criminal de estos grupos narcotraficantes. Ahora hay la orden de ir a acabar la tarea de terminar con las FARC y con el ELN. Y por eso estamos llegando a montañas, a la profundidad de la selva, donde nunca antes habíamos llegado. El caso de esa guardia pretoriana que rodeaba al cerebro de las FARC, al máximo cabecilla de las FARC, Alfonso Cano, que es el Comando Conjunto Central, ubicado en el sur del Tolima, es un caso ejemplar. Unas 16 estructuras, unos 16 frentes de las FARC, dirigidos por un bandido que llevaba más de 30 años en esa organización,
alias Jerónimo Galeano, fue abatido por el Ejército Nacional. Luego lo reemplazaron por otro bandido, alias El Abuelo, también fue abatido por el Ejército Nacional. Y uno tras otro, los principales cabecillas de esas estructuras han venido cayendo o capturados, algunos desmovilizados, otros abatidos en combate, y se va cerrando el cerco de nuestra fuerza pública alrededor del cabecilla principal de las FARC. Ministro, el tema de la defensa de nuestros soldados y policías. Hay una gran preocupación por parte de algunos sectores de las fuerzas militares por lo que ellos llaman la guerra jurídica, algunos lo califican de esa manera, y es la inseguridad que algunos manifiestan tener en medio de las operaciones militares. Entiendo y sabemos que el Ministerio propuso un proyecto de ley en el Congreso de la República para la Defensoría Técnica Militar. ¿En qué va eso, ministro? Bueno, hay que empezar por poner las cosas en su justa proporción. De 450.000 miembros que puede tener nuestra fuerza pública, estamos hablando de una cantidad muy pequeña, mucho menos del 1%, que están comprometidos en actos que cuestionan su conducta como miembros de o las fuerzas militares o de la Policía Nacional. Pero eso causa bastante ruido, bastante perturbación, en la medida en que en muchos de esos casos hay sindicaciones que, mientras se controvierten en estados judiciales, llevan a la inopia, a la ruina, al soldado o al policía o al oficial o al suboficial, porque se tienen que defender con sus propios recursos. Hemos visto cómo hay una acusación de oro contra ellos, en los casos, por ejemplo, de derechos humanos o de violación grave del VIH, conducida por la Fiscalía, pero hay una defensa de barro, porque está en sus propias manos, ellos no tienen recursos para hacerlo. Tienen que hacer descuentos de su propio sueldo para pagar una especie de seguro de defensa jurídica que muchas veces es insuficiente para el desafío intelectual y jurídico que implica la defensa de estos héroes. Por eso, radicamos a consideración del Congreso un proyecto de ley, esperamos que el Congreso lo apruebe, ya lo aprobó en primer debate, creemos que va a salir, que garantice a los miembros activos y retirados de toda la fuerza pública una defensa de oro por cualquier conducta que en ejercicio de sus funciones ellos tengan que explicar ante estrados judiciales o disciplinarios en Colombia o en el exterior. Ministro, las bandas criminales, ¿qué resultados se pueden entregar de este primer año de esa lucha contra este desafío criminal? Vamos a acabar con ellas. En los últimos 4 años los colombianos pasamos de tener 32 a tener 7, poderosas, perturbadoras. El propósito del gobierno del presidente Santos es acabar con esas 7. En este año el jefe del ERPAC, de la banda criminal del ERPAC, allá en el oriente del país, alias Cuchillo, muy escurridizo, acabó su carrera criminal el pasado 25 de diciembre en un operativo de la Policía Nacional. El jefe de la banda criminal de los Paisas, el Mono Vides, allá en Córdoba, terminó su carrera criminal abatido también, neutralizado por nuestra Policía Nacional. El jefe de la banda criminal de la Alta Guajira, alias Pablito, capturado por la Policía Nacional en Bogotá. Resultados muy concretos. Estamos concentrando los esfuerzos contra todas estas bandas criminales, pero muy particularmente contra aquellas, las más fuertes, urabeños, rastrojos. Recuerdo que Arias Donache, jefe de la banda criminal de los machos, también se sometió a la justicia por la presión de nuestra fuerza pública en los últimos meses. Y contra ellas diseñamos la operación Troya Caribe, Troya Pacífico, que reúnen lo mejor de nuestras fuerzas militares y de policía, en el propósito de neutralizar esas estructuras criminales, de asfixiar las fuentes de financiación, no solamente narcotráfico, cultivos ilícitos, sino también minería ilegal y extorsión, y de proteger a la población. Y en esa tarea hemos logrado neutralizar más de 3.700 miembros de bandas criminales durante el último año. El gran reto que tenemos es poder impedir que recluten más gente, que logren en medio de las dificultades económicas de muchas de esas zonas rurales, reclutar jovencitos y jovencitas como campaneros inicialmente con un celular en sus redes criminales y luego los ponen a hacer actividades cada vez más peligrosas, más metidas en daño a la población, y por eso logran como reciclar. Sin duda han sido grandes éxitos en este último año, ministro, contra los grupos armados ilegales, guerrilleros y también contra las bandas criminales. En el tema de la seguridad de la gente, en la calle, en las casas, ¿qué resultados usted le puede contar al país que se hayan tenido en este último año? ¿Qué ha significado este primer año del gobierno del presidente Santos para la gente común y corriente? Reducción generalizada en los delitos que afectan a la gente, entre el 1% y el 30% en promedio de reducción. En el caso del homicidio común,
una reducción del 5.7%, tenemos 915 homicidios menos en este primer año frente al último año del gobierno del presidente Álvaro Uribe. En el caso del secuestro extorsivo, una reducción del 1.1%, 2 casos menos. En el caso de los actos terroristas, incluyendo desactivaciones, 10 casos menos, una reducción del 2.1%. En acciones subversivas, pasamos de 166 a 117, 49 casos menos, una reducción del 29.5%. En piratería terrestre, una reducción del 26.9%, de 509 casos a 372. En lesiones comunes, afectan a mucha gente, 4.670 casos menos, una reducción del 8.5%. Y en el hurto común, que incluye hurto a personas, a residencias o a establecimientos de comercio, una reducción de 3.735 casos, equivalente al 4%. En general, tenemos una buena tendencia de reducción de homicidios. El gobierno ha dicho un homicidio o un delito es demasiado, trabajamos para que no haya ninguno, pero hay que reconocer que estamos pasando de una situación muy generalizada de violencia a reducciones sistemáticas, continuas, que se mantienen y que proyectan una buena tendencia en el trabajo que estamos haciendo entre fuerza pública y comunidad. Además de estos resultados operacionales como tal, contra las bandas criminales, la guerrilla, usted ha adelantado una agenda política muy interesante a nivel internacional y tiene que ver con acercamientos y reuniones, visitas que han hecho distintos ministros de defensa de países vecinos. Aquí usted ha viajado también a otros países. ¿En qué consiste esa diplomacia para la seguridad de la que ya se escucha hablar en algunos sectores de la sociedad? Mire, especialmente en materia de lucha contra el terrorismo, contra las FARC y el ELN, y contra el delito transnacional, especialmente el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de explosivos, de armas, el lavado de activos. Nada nos ganamos con hacer un gran esfuerzo en territorio colombiano si tenemos hostilidad en las fronteras. Por eso la diplomacia para la seguridad se propuso el objetivo de lograr acuerdos binacionales de seguridad con todos los países fronterizos. Los hemos alcanzado ya en este primer año. Firmamos con Panamá, con Venezuela, con Perú, con Ecuador y con Brasil, acuerdos que nos permiten compartir capacidades, compartir información e inteligencia, en muchos casos hacer operaciones coordinadas, conjuntas, combinadas, para proteger esas zonas fronterizas. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por mantenerse conectados a través de nuestra página de internet www.mindefensa.gov.co y en Twitter @mindefensa. Nos vemos en una próxima emisión y los invitamos a seguir unidos por la seguridad.